Hablábamos de diferentes ejes para los elementos que estábamos creando a partir de estos objetos básicos. Decíamos que teníamos un eje vertical, ¿cierto? Un eje horizontal que me determinaban tanto la simetría como la posición de los objetos y que yo podía ir jugando con esos ejes dentro de ese espacio de trabajo. ¿De qué forma podía ir jugando con los ejes? Simple, moviéndolos dentro de sus diferentes posiciones para ir generando desplazamientos o elementos que tuviesen diferente disposición o diferentes posiciones dentro de esta cara. Entonces siempre mantenía mi eje vertical, ese siempre iba a ser fijo, en este caso, ese eje vertical siempre se iba a mantener porque ese era el que me determinaba la simetría del objeto, ¿cierto? Que un lado de la cara sea igual al otro. Que me dijera o que me determinara si este lado de la cara, el lado izquierdo y el lado derecho iban a ser completamente iguales. Dentro de esto, pues también encontraba las distancias que iban a tener los objetos y a partir de ahí yo ya podía decir si esos elementos tenían simetría o no, ¿cierto? Entonces, de esa forma, con un mismo objeto, con un mismo elemento, podíamos crear diferentes resultados, ¿cierto? Este objeto, al ser tan básico, pues simplemente tiene una sola dimensión en este caso. Es ese frontal con el que estamos hablando y con el que estamos viendo acá nuestros objetos. Dentro de estos elementos yo puedo decirle a este objeto que adquiera volumen y que ese volumen que adquiera lo mantenga a partir de la forma con la cual hemos estado trabajando. En este caso era algo muy parecido a lo que trabajábamos allá en clase, en el salón, donde podíamos ver que los objetos tenían un comportamiento tridimensional, ¿cierto? En este caso del cuadrado, ese comportamiento tridimensional lo veíamos a partir de la profundidad del objeto. Las tres dimensiones de las que hablo son simplemente como vemos todos los objetos normalmente. ¿Y cómo vemos los objetos? Siempre que vemos algo, tiene una medida de alto, ¿cierto? Tiene un alto, tiene un ancho y tiene un profundo. En este caso, esas vienen a ser las tres dimensiones que tiene cualquier tipo de objeto: alto, ancho y profundo. Por eso existe el 3D, que son las películas estas que vemos ahora de estos objetos tridimensionales, estos dibujos tridimensionales o caricaturas tridimensionales que vemos con volumen. Ese volumen viene a ser esa tridimensionalidad, estos tres ejes sobre los cuales les estoy hablando, que son alto, ancho y profundo. Ahora, ¿cómo le agregamos eso a una imagen o cómo le agregamos eso a un objeto? En este caso, específicamente, que tenemos un cuadrado, ese objeto o ese elemento simplemente le generamos el volumen a partir de estos ejes que estamos viendo. Entonces, tenemos mi cuadrado básico, ¿cierto? Sobre el cual puedo tener ese plano, esa cara que estoy haciendo, y un volumen que me genera automáticamente unos ejes que me determinan el ancho del objeto y la profundidad que este va a tener, ¿cierto? Entonces, ancho y alto ya los tenemos dentro de lo que estamos haciendo. El único eje que nos faltaba era este, el de la profundidad, ¿cierto? Entonces, ese eje de la profundidad simplemente lo agregamos colocando estas líneas en diagonal y repitiendo la parte de atrás tal cual como está el objeto.
¿Listo? Entonces ahí ya vemos cómo ese objeto, cómo ese elemento empieza a adquirir volumen. ¿Listo? Al adquirir volumen el objeto, pues simplemente estos ejes y estos elementos que tengo aquí o que he colocado acá dentro de las caras, empiezan a tener ya un sentido tridimensional. ¿Cierto? Entonces ese sentido tridimensional lo que hace es que me permite colocar esta cara en cualquier posición, me permite rotar este objeto, moverlo dentro del espacio y colocarlo en cualquier posición que yo desee. Aquí ya puedo decir que este objeto tiene una distribución hacia un lado, sus elementos, como las orejas en este caso, que están acá en este lateral, ya no las empiezo a ver simplemente de frente, sino ya las empiezo a ver realmente dónde están colocadas dentro de ese espacio, que en este caso vienen a ser aquí a los lados, la boca y los diferentes elementos sobre su disposición tridimensional. Ahora, estos objetos también pueden adquirir volumen. En este caso, cuando estamos dibujando toda clase de elementos, simplemente decimos, bueno, estos son los ejes, ya los tengo creados. Ahora simplemente voy a colocar los detalles que este objeto necesita. Entonces, yo le puedo decir a este elemento, tenga una nariz mucho más grande, volumétrica, ¿cierto? Ya con unas características, sus ojos, sus elementos, puede tener sus cejas, cualquier tipo de objeto, que vamos viendo ahí cómo va quedando, si está triste, si está feliz. Profe, qué pena. Es que cuando... ¿Te está escuchando? Dime, Es Ashley. que, qué pena. Es que lo que tú estás explicándole el dibujo, Sí. yo me quedo difícil y no sé por qué. ¿Te quedas qué, Ashley? Discúlpame. Que me quedaste difícil con ese dibujo. No, yo sé que esto es bastante complicado, por eso vamos así despacito, vamos con elementos simples, con elementos básicos, y ahí vamos ¿Será que haciendo puedo hacer? hasta donde podemos. Uy, no. ¿Listo? Esos elementos que estamos trabajando igual son para generar volumen. Aquí estoy hablando de un elemento pues bastante simple, bastante básico, dentro de lo que es la construcción de un objeto, ¿cierto? Es entendible que este tipo de elementos sean más complejos, pero es más la interpretación de lo que nosotros le damos, lo que nosotros le queremos poner en cuanto a la dificultad al objeto, que realmente lo que pueda hacerse. Ya lo han hecho en otros cursos, ya lo han realizado, compañeros de ustedes, realmente han trabajado la tridimensionalidad, la han entendido. Yo sé que no es sencillo, no es de un día para otro, por eso tenemos un proceso muy, muy estricto. Entonces, ahí vamos generando ese tipo de elementos. ¿Listo? Profesor, Señor, una pregunta. cuéntame. Lo que hiciste del dibujo de ese, la cajita y cosas, los dibujos que usted lo hace hecho, ¿cómo lo dibujaste muy bien? Quiero que me expliques eso. ¿Cómo así? La caja del dibujo, usted lo pintaste con rojo, que tiene Sí, las orejitas, los ojos, la nariz y la boca. sí, señor. Para allá vamos entonces. ¿Listo?
Entonces, de esa forma vamos creando, apaga la cámara por favor, de esa forma vamos creando esos elementos y vamos generando ese tipo de objetos. Ahora, señor, John, cuéntame, una, Juan Pablo. una, si, si Mod dijo no te llegó. Recuerden que yo no estoy enviando las invitaciones, que quede aquí grabado de una vez. Ok. ¿Cómo entraron ustedes? Por medio de la Calendario. invitación que envié hace rato, por medio de calendario. Por favor, le dicen que entre ahí en el calendario donde él ya debe tener sus invitaciones. Sí. Dicen que me escriben como locos, pero bueno, ya quedó todo esto ahí dentro de esta grabación. Lo que pasa es que no puedo pausar esta grabación, por eso no había contestado. Listo. Bueno, entonces, tenemos este tipo de objetos con los cuales podemos ir generando esos elementos y podemos ir creando ese tipo de resultados tridimensionales. Ahora, en este caso, cuando trabajamos los círculos, ¿cierto? Entonces teníamos círculos, lo mismo con unos ejes, y estos ejes simplemente nos determinaban dónde iban a estar estos objetos, ¿cierto? A medida que yo voy volteando o que yo voy generando esas diferentes disposiciones de estos objetos, empiezo a ver el volumen de estos elementos. Ese volumen parte ¿de dónde? De curvas, ¿cierto? De líneas curvas o elementos con los cuales yo puedo ir generando el volumen del objeto. Pero ¿qué tengo acá? Aquí en este punto, en este círculo o en esa esfera de la parte derecha, tengo lo mismo que tengo al lado izquierdo, donde tengo un eje vertical y un eje horizontal, sino que cambio la disposición por medio de estas curvas, donde empezamos a ver estos elementos cómo adquieren volumen. ¿Listo? A partir de ahí yo ya puedo colocar todos los elementos que estoy generando dentro de este objeto. Ahí ya empiezo a tener un elemento volumétrico, un elemento tridimensional y un elemento que automáticamente empieza a generar esa disposición. ¿Listo? Entonces, para que nos quede mucho más fácil empezar a trabajar, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por los elementos básicos, ¿cierto? En este caso vamos a empezar a dibujar estos objetos simples, básicos, que vendrían a ser cuadrados, vamos a hacerlos aquí en mi pantalla, triángulos, círculos o rectángulos. Vamos a hacerlos de forma tridimensional. Entonces, estos objetos, simplemente voy aquí a hacerlos de forma tridimensional y ustedes van a empezar a repetir esos objetos, a repetir esos dibujos que yo estoy haciendo y más adelante sí vamos a trabajar esos elementos ya con composición, con caras o con diferentes elementos que podamos colocar en ellos. ¿Listo? Entonces, en el caso del cubo, ¿cómo se ve un cubo tridimensionalmente? Y nos vamos a aprender esta forma, ¿vale? Tenemos el cubo básico colocado con una diagonalidad. ¿Listo? Sacamos sus diagonales y duplicamos estas líneas que tenemos acá atrás. ¿Listo? Entonces, ese cubo se va a ver de esta forma. El triángulo. Depende de cómo sea este triángulo, si estamos trabajando un triángulo completamente plano o si estamos trabajando un objeto piramidal. Entonces, si es una pirámide o si es un objeto completamente triangular, vamos a tener esta posición y esta vista, donde la construcción de este objeto en este momento no es lo primordial. Hola, Simón. Lo logramos. Qué bien, gracias. Bueno, John,
Señor, Hasta ahora me llegó la invitación. no, es que yo no estoy enviando invitación a nadie. Hasta ahora llegó. Del calendario, recuerda. Sí, con ayuda mía. Gracias, Juan Pablo. Ahí nada. en ese tema de ese calendario, ustedes recuerden que siempre va a estar la invitación ahí en el calendario. Ese calendario se lo Por envía calendario. a todo el mundo, a todos. Cada uno de los mails que ustedes enviaron, a cada uno de sus mails lo envié. Si me enviaban 2 mails, 3 mails, a esos mails los enviaba. Por eso les pedí el favor de que hicieran, o que abrieran o que tuviesen un Gmail para que pudieran acceder mucho más fácil a estas clases. Igual, el link de las clases siempre es el mismo. Entonces, si ustedes entraron a la clase anterior con un link, pueden usar ese mismo para entrar a estas clases. Todas las clases tienen el mismo link. Simplemente es como si yo abriera o cerrara un salón. Entonces, cada vez que yo abro el salón o cada vez que ustedes quieran entrar a ese salón, lo pueden hacer con ese link. Ese salón siempre está ahí disponible. Lo que pasa es que cuando yo estoy dentro de él, yo ya empiezo a manejar y puedo generar la clase dentro de este. Pero el link es el mismo, es exacto para todas las clases. En dado caso de que se les pierda o se les refunda algún tema ahí dentro del calendario, con el link anterior de la clase anterior pueden entrar a las siguientes clases. ¿Listo? Entonces tenemos cubos, triángulos, vistos tridimensionalmente, esferas, donde ya empezamos a tener ejes, que en este caso pues una esfera vendría a ser técnicamente igual el círculo a la esfera, lo único que me cambia es la iluminación. En este caso vamos a trazarle unos ejes para que nos genere esa volumetría. ¿Listo? Un eje vertical y un eje horizontal. ¿Listo? Y nuestro rectángulo es muy parecido a lo que es el cuadrado. Simplemente cambiamos la forma, la disposición de las líneas. ¿Listo? Y ya va quedando el objeto ahí. Profesor, ¿Listo? Entonces ya queda hasta ahí. profesor, Espérame un segundo, Federico. ¿Listo? Bueno, voy a detener hasta acá la grabación. prof.